Ya. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más conectándonos por este medio, ¿no? Le damos la bienvenida en el nombre del Señor a nuestro servicio de oración. Hoy día miércoles 8 p.m. y damos la bienvenida a todos en el nombre del Señor, esperando que se estén conectando los hermanos en la iglesia Bautista de la Familia de Cristo en Comas y también los hermanos de la Iglesia Bautista Monte de los Olivos en Guandoy. Y hermanos, con calma, con tranquilidad, en medio de tanta incertidumbre, en medio de aflicciones, en medio de un tiempo de crisis que nos ha tocado experimentar en estos tiempos, tenemos que guardar la confianza en el Señor y la calma necesaria. Y tal vez por un tiempo más vamos a estar reuniéndonos vía este medio y esperamos que usted, ¿no?, antes de que comience la reunión, 8 de la noche, 8:10 aproximadamente, usted esté expectante, esté con sus familiares, leyendo su Biblia, que no se esté descuidando de su vida espiritual, ¿no? Que este no es un tiempo de descanso, como siempre digo, sino que es un tiempo de fortalecimiento en el Señor. Así que le animamos que usted se vaya conectando, ponga sus comentarios, también ponga sus pedidos de oración en esta noche, ¿no?, que vamos a comenzar. Padre Celestial, vamos a clamarle a Él para que Él nos ayude a enfrentar las cosas que pueden suceder, ¿no?, que Él nos ayude a enfrentar lo que está por venir, ¿no? Vamos a orar a nuestro Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te agradecemos, Señor, un día más por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque estás con nosotros, nos estás guardando, nos estás cuidando, Señor. Pero también venimos, Señor, a rogarte y a pedirte, Señor, Padre, por nuestro país, Padre Santo, para que, Señor, seas tú derramando tu misericordia, tu amor, Padre Santo, y puedas en tu misericordia, Señor, en tu gran misericordia, Señor, el Padre, Señor, tocar, oh Dios, a nuestro país, a nuestro pueblo, para que, Señor, puedan recibir el mensaje de salvación. También a tu iglesia, Señor, para que tu iglesia, Señor, esté buscándote más en este tiempo. Señor, también te rogamos por los hermanos y hermanas, Señor, que están enfermos, delicados de salud. También te pedimos por las personas que se están infectando, que están en los hospitales, Señor, al borde tal vez de la muerte, para que seas tú socorriéndolos, Señor, sanándolos, teniendo, Señor, misericordia de nuestro país, de nuestras autoridades, de los ministros, de los alcaldes, de los gobernadores, también por los policías, enfermeras, médicos. Oramos en esta noche, Señor, que es un día de clamor, de oración, Señor. Queremos, Padre Santo, levantar a ti, Señor, nuestra mirada y poder, Señor, también pedirte que nos limpies de todo miedo, de todo temor, Padre Santo, para estar firmes en ti, Señor. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta noche. Y te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Santo. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te adoramos y bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal vez en este tiempo te estén faltando las fuerzas, tal vez en este tiempo nos esté faltando el ánimo, ¿no? Pero lo más importante en este tiempo es que nosotros podemos levantar nuestras manos y podemos adorar a Dios. Yo te invito en esta noche a que junto a mí tú levantes tus manos. Y puedas levantar tus manos y puedas adorar al Señor, ¿no? Y podamos decirle al Señor: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas.
Amén. Vamos a decirle al Señor, vamos a levantar nuestras manos en esta noche, en este culto de oración. Bienvenidos, familiares, hermanos, amigos. Vamos a orar en este tiempo, vamos a levantar nuestras manos todos juntos. Amén. Y vamos a adorar a Dios con esta adoración. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanta tus manos en señal de victoria en medio de los problemas, en señal de alabanza a nuestro Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levantar nuestras manos significa adorar a Dios, ¿no? Pedirle a Dios que se haga su voluntad, que podamos adorarle a Dios en medio de los problemas, de las necesidades que podamos tener. Vamos a también a derramar nuestro corazón delante del Señor en esta noche. Vamos a derramar nuestra alma, nuestra vida a Dios en esta noche. Vamos a cantar Quiero derramar mi corazón. Quiero derramar mi corazón. Delante de ti yo quiero estar. Quiero derramar mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Quiero derramar mi corazón. Quiero derramar, levantar mis manos para adorarte y alabarte así, mi buen. Sí, Señor, en medio de la necesidad, en medio tal vez de la crisis, de los problemas, en medio del temor, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Inventar, ¿no? Va a haber pánico en la gente, va a haber temor en la gente. Aún los cristianos también van a ser engañados por diferentes profecías, como dice la palabra. Pero hablará Dios en estos tiempos por profetas y profecías, ¿no? Vamos a nosotros, junto a la Escritura, saber que en este tiempo lo que está pasando y lo que va a pasar cuando saldrán los falsos profetas y los falsos maestros va a ser
Va a ser una característica de los últimos tiempos, de todo lo que estamos viviendo y eso ya se ha estado viendo, no solamente ahora, sino anteriormente, ¿no? Anteriormente, hace algunos ya años, estamos viendo diferentes doctrinas y falsas doctrinas, lo que está pasando, no solamente en el Perú, sino también está pasando en el mundo, ¿no? Y dentro de las iglesias cristianas se están predicando falsas doctrinas, falsos maestros, la doctrina de la prosperidad, ¿no? La doctrina de la motivación, de las conferencias, ¿no? Motivacionales, humanas dentro de la iglesia, ¿no? Las iglesias, ya no el centro, no es Jesucristo, ahora está el hombre reinando en la iglesia y por consecuencia el hombre sin Cristo se deja llevar por toda esa corriente, toda esa ola de doctrinas que no son de las escrituras. Vamos a ver las características de los últimos tiempos, ¿no? Primero, estos últimos tiempos se van a caracterizar por falsas doctrinas. Vamos a leer el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 4, ¿no? Mira, el apóstol Pablo está ya prediciendo y profetizando. La única profecía que nosotros tenemos que creer es la profecía que está en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya Dios ya no habla por medio de profetas, ¿no? Todos los profetas, pseudoapóstoles que salen en la televisión, que salen en las redes sociales, ya Dios, ¿no? Ya lo dijo todo por su palabra. Y si tú quieres saber más de Él, no te necesitas ir en un pseudo profeta o en un apóstol, sino tienes que escudriñar la palabra del Señor. Dice bien claro en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4, mira lo que está diciendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo de esos tiempos, ¿no? Y le dice, ¿no? Justamente estas cartas Pablo lo encarece delante de Dios, ¿no? O sea, le dice, toma tu responsabilidad de predicar la palabra de Dios, porque no solamente ahora, sino en los últimos tiempos, y los últimos tiempos tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo. O sea, la palabra de Dios era para ese tiempo que vivía Timoteo y es para este tiempo. Es por eso que la palabra de Dios permanece para siempre. Bien claro dice 2 de Timoteo 4:3, dice lo siguiente, porque vendrán tiempos. ¿Qué dice? ¿Vendrá qué? Tiempo. Cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, ¿qué tiene que ver eso? No aguantarán la sana doctrina. No morirán, no entregarán su vida, no defenderán la sana doctrina, no vivirán la sana doctrina. Doctrina es un modo de pensamiento, ¿no? Una instrucción de parte de Dios, ¿no? En la Biblia, específicamente en los libros del apóstol Pedro, todo el Nuevo Testamento, es la doctrina, ¿no? Los libros de Hechos hasta el libro de Judas, antes de Apocalipsis, son libros de doctrina para que el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, afiance su vida, su carácter, su comportamiento. Entonces dice que en los últimos tiempos la gente no va a querer saber eso. Ya el mundo no va a querer saber eso. Entonces no van a sufrir la sana doctrina. Saber unas falsas doctrinas aún en las iglesias, ¿no? Falsos maestros. Y es por eso que dice, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propias pasiones. No sacarán enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios, sino van a sacar enseñanzas de lo que ellos creen que es, de sus pensamientos, de sus pasiones, de sus motivaciones, y eso van a comenzar a enseñar a la gente. También este tiempo último, ¿no? Que estamos a puertas de la venida del Señor, se va a caracterizar por una intensidad de falsos maestros, ¿no? Y doctrinas, ¿no? La doctrina tiene que ser predicada, hablada por un falso maestro, ¿no? Y estos falsos maestros están abundando en el mundo cristiano.
Y también por ahí van a aparecer. Y pueden aparecer diferentes cosas. Mañana puede aparecer, decir una persona de repente, ¿no? Me ha revelado, ¿no? El Señor, que Él va a venir estos días y tenemos que ir hasta allá, ahí lo vamos a recibir, ¿no? O de repente esto va a pasar y va a ser peor. No, nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios. Vamos a ver que también una característica de estos últimos tiempos, los falsos maestros en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo vamos a ver bien claro, dice Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 2, disculpa, 1 al 3. Mira lo que dice, ¿no? Del 1 al 3. Segunda de Pedro capítulo 2, del 1 al 3. Mira, ¿no? Pero hubo también falsos profetas. Está hablando del tiempo donde estaba el apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro estaba también profetizando. Profetizar significa, ¿no?, hablar palabra de Dios para un tiempo posterior, para los últimos tiempos. Y la profecía está acá en la palabra de Dios. No hay mayor profecía que la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice bien claro, ¿no? Bien claro dice en el verso 3, que esos maestros, esos falsos maestros, ¿no?, se van a caracterizar por la avaricia, se van a caracterizar por un amor al dinero en demasía, ¿no? En demasía. Estos falsos maestros son aquellos que están predicando hoy en día de la prosperidad. Son esos falsos maestros que están usando mal la palabra de Dios, que sacan los versículos de su contexto original y se aprovechan, se hacen millonarios, se hacen ricos. Nadie se está diciendo, ¿no?, que el obrero es digno de su salario, que un pastor, un ministro, ¿no?, tiene que ser sostenido por su iglesia, por su rebaño, tiene que ser sostenido, ¿no? Y también, ¿no?, de repente el pastor, el maestro, el líder puede también sostenerse por su propia cuenta, pero sí la iglesia tiene el deber de sostenerlo, pero para que viva, ¿no?, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, quieta y reposadamente, con abrigo, con contentamiento. Pero no podemos llegar también hasta ese extremo, ¿no?, que se ha torcido las escrituras, ¿no? Y hoy en día vemos en el mundo cristiano, ¿no?, pseudo cristiano, en muchos lugares del mundo, que están abundando los falsos maestros, ¿no? Hombres que supuestamente son de Dios, que tienen aviones, que tienen propiedades, que tienen lujos, que tienen megas iglesias, ¿no? Y eso se va a caracterizar. Eso no debe ser para nosotros novedad. Característica de los últimos tiempos. Y con eso no justifica, ¿no?, que tanto tú, querido hermano, que estás escuchando la palabra de Dios, querida hermana, ¿no?, tú que quieres ofrendar un ministerio, tú que quieres dar un ministerio, ¿no?, para ser bendecido por Dios, también lo puedes hacer, ¿no? Y también eso no justifica a la gente que no conoce al Señor, porque hay muchos que no conocen al Señor, que comienzan a criticar a los pastores, comienzan a criticar a los líderes, y piensan que todos los pastores, que todos los ministros de Dios son así. No, hay maestros de la Biblia, pastores que te hablan la palabra de Dios, pastores que te exhortan, pastores que te aman, pastores que corrigen, según la Biblia, tu caminar para que tomes a Dios. Dice en el verso 3, bien claro, de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, que todos esos falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores que se están llegando, ¿no?, que se están dejando llevar por la avaricia, van a tener su castigo, ¿no? Es cuando uno ya comienza a predicar, a pedir dinero continuamente a la gente, ¿no? Dinero, ¿no?
Si bien tenemos un deber para con la iglesia y para con el pastor de una iglesia, pero eso no puede llevar a una avaricia. Entonces, otra característica también de estos últimos tiempos lo dijo Jesucristo, ¿no? Jesucristo lo dijo bien claro en el libro de Mateo capítulo 24, verso 17. Vamos a Mateo. Y es muy importante para ti, querido hermano, hermana, o familiar, amigo que estás conociendo la Biblia y que has entregado tu vida a Cristo. Acá está la importancia de leer la Biblia. Acá está la importancia de escudriñar la palabra de Dios, cosa que muchos cristianos a veces no están haciendo. Muchos creyentes, muchos discípulos del Señor están descuidando su lectura bíblica. ¿Qué tiempo tienes en el Evangelio? ¿Qué tiempo que has conocido al Señor? Ya debes leer, saber los libros de la Biblia, los libros de la doctrina. Ya debes saber el Antiguo Testamento. Pero hay una gran realidad en estos tiempos, y es parte también de la disciplina del Señor para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está siendo engañado. ¿Está siendo qué? Engañado. La característica de estos últimos tiempos hemos dicho que habrá falsas doctrinas. Segunda característica, habrá también falsos profetas y maestros. Tercera característica, para que estos falsos maestros y estas falsas doctrinas funcionen y crezcan, tienen que tener seguidores. Si no tuvieran seguidores, no van a crecer. Entonces, estos falsos maestros, estas falsas doctrinas y estos falsos profetas tienen seguidores. Y esos seguidores están aún en el pueblo de Dios. Muchos cristianos, hijos de Dios, que no leen su Biblia. La gente que no conoce al Señor, alguien que piensa que este libro es solamente un cuento, que son solamente historias, ¿no? Que no se dedica a leer la Biblia, no escudriña la Biblia, no pasa tiempo con la Biblia, pueden ser engañados en estos últimos tiempos. Mira qué dice el libro de Mateo, capítulo 24, verso 11. ¿No? Dice, y muchos, ¿qué dice? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo está diciendo el profeta de profetas, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay más profecía que la que está en la palabra de Dios. No hay más profetas que los profetas que están en la Biblia. Y bien claro, lo dijo el Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso es el tiempo que estamos viviendo ahora, principio de dolores. Y va a ser así desde acá hasta el rapto de la iglesia y hasta que la iglesia se vaya con el Señor y Cristo venga. Mira qué va a pasar. Verso 21, ya está hablando del tiempo de la tribulación, pero es una característica también de ahora. Porque habrá entonces gran tribulación, Mateo 24, 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esto es un tiempo peor que va a pasar cuando venga el Señor, se lleva a su iglesia y la iglesia ya no está acá en la tierra y sea difícil salvarse. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Pero qué dice acá? Entonces si algunos dijeren, mira aquí está el Cristo, o mira ahí está, no lo creáis. No lo creáis, porque se levantarán falsos, ¿qué? Cristos. O sea, personas que van a tener apariencia de Cristo. Y van a creer. Y falsos profetas, que harán también señales. Estos falsos profetas, estos falsos maestros, los predicadores, porque tuercen la palabra de Dios, también hacen señales. ¿Y hacen qué? Prodigios. Pero mira qué dice acá. Esto tiene que llamar la atención. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y en la Biblia, ¿quiénes son los escogidos? Los hijos del Señor, los hijos de Dios que Dios ha escogido desde antes de la fundación de este mundo. Son esas personas que van a las iglesias
que llenan los templos, pero no leen su Biblia. Puede ser tu caso, que has estado yendo a la iglesia los fines de semana, pero solamente en la iglesia sacabas tu Biblia. Puede ser el caso que no sepas ni dónde están los libros de la Biblia. Hay cristianos, hay creyentes que ya no leen su Biblia. Entonces eso es estamos dando puerta abierta para creer en falsos profetas, en falsas profecías. Hoy ya tenemos redes sociales, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Y todo lo que ponen no debemos de nosotros cogerlo, sino tenemos que analizarlo según la palabra de Dios. ¿Habla Dios en estos tiempos? ¿Habla Dios por medio de profetas y por medio de profecías? No, porque ya los profetas y los apóstoles que el Señor escogió, los apóstoles fueron 12. Y los profetas terminaron en el Apocalipsis. El apóstol Juan profetizó los últimos tiempos. Jesús también habló. El apóstol Pedro, Pablo, todos hablaron profetizando lo que iba a pasar. No tienes que buscar sueños, señales, revelaciones que Dios me dijo, que yo siento, que subí al cielo, subí al infierno, descendí. Eso no es de Dios. Que yo siento algo en mi corazón, no. Tiene que hablarte Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee tu Biblia. ¿Quieres que Dios te oriente? Escudriña las Escrituras. Entonces, estas tres características son características de los últimos tiempos. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué? Número 1, esto se da porque la humanidad, el hombre sin Cristo, la sociedad, tú querido amigo, querida amiga, no entiendes que tu primera necesidad es la necesidad espiritual. Todos nos preocupamos por la comida, por el vestido. Hay mucha gente desesperada en los mercados, que salen a comer, a comprar. Nadie está diciendo que eso sea malo, pero el hombre solamente se preocupa en lo terrenal, se preocupa en lo material, en la comida, en cómo satisfacer sus propios deseos, pero no se preocupa en su vida espiritual. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, verso 4, lo dijo Él bien claro, que no se nos olvide, porque la primera necesidad del hombre, de la mujer, de los niños, adolescentes, la primera necesidad de la familia es la palabra de Dios. Y esto está pasando porque la humanidad ya no lee la Escritura, no está conociendo a Dios a través de la Biblia. Mateo capítulo 4, verso 4 en el Nuevo Testamento dice lo siguiente. Recordemos que el diablo estaba tentando a Jesús por 40 días y 40 noches. Y el diablo, como es diablo, es un engañador. Y el diablo cree que él tiene el control, pero no lo tiene el Señor. Pero el diablo va a la necesidad del hombre. El diablo siempre te va a tentar a ti por lo que tú necesitas, porque lo que tú crees necesitar. En este tiempo necesitamos dinero, pero el diablo dice, puedes robar, puedes hacer esto. No, tú no puedes robar, no puedes hacer esto. Te sientes solo o sola, no busca esto, no. Tú tienes que confiar en Dios, que Dios va a suplir nuestras necesidades. Amén. Mateo 4:4, primero, ¿no? Recordemos que el Señor ayunó 40 días y 40 noches a secas, sin agua y sin pan. Yo te pregunto, ¿habrá alguien más poderoso que el Señor Jesucristo? A ver, tú respóndeme. ¿Habrá alguien más poderoso que pueda haber ayunado 50 días, 50 noches sin tomar agua y comer un pan? Por ahí dice, yo ayuné 50 días. Eso es una mentira, una falsa enseñanza. No hay hombre ni mujer que haya ayunado, ¿no? De haber estado con Dios. Ayunar en el mundo cristiano no significa solamente dejar de comer, sino significa también buscar el rostro de Dios. Dice bien claro que vino el diablo, ¿no? Y le dijo, el tentador, verso 4, vino a él el tentador. Si eres hijo de Dios, siempre el enemigo va a hacer dudar, va a atacar tu identidad
di que estas piedras se conviertan en pan. La necesidad del hambre, la necesidad física. Jesús era Dios hecho hombre, pero era un hombre, era Jesucristo, que siempre estaba en comunión con su Padre. Dependía totalmente de Dios y respondió correctamente diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, él dice, el pan es necesario, Dios provee el pan, pero más necesario que el pan material es el pan espiritual. ¿Y cómo está hoy día la humanidad? La humanidad está alejada de la palabra de Dios. La cristiana está en un estado de anorexia. Anorexia son esas personas muy flacas, muy débiles, ¿no? Que no comen. Muchos no estamos tal vez de repente escudriñando la Biblia, leyendo como debe de ser la palabra de Dios. Esa es la condición del mundo. Es la condición del mundo que no busca a Dios. Pero vamos a ver ahora la condición de la iglesia, que es lo más triste. Porque la iglesia del Señor, los discípulos de Cristo, los cristianos de este tiempo, son los que deben de estar cerca de la Escritura. Y deben de escudriñar. Escudriñar significa, en el idioma original, cavar hondo, investigar, hacer un estudio de la Biblia. Pero nosotros nos descuidamos. Nosotros tienen que a veces ya llevarnos diferentes medios la palabra de Dios. Y ponemos otras cosas por encima de la lectura bíblica. Y no conocemos mucho los libros de la Biblia. Y no comprobamos si lo que nos enseñan es cierto. ¿Cuántas veces te ha dado el trabajo? Yo te pregunto en esta noche de que tu pastor, tu líder, el maestro de tu iglesia, no ha predicado algo y tú has llegado a tu casa y lo has analizado. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces has marcado un versículo, has llegado a tu casa y has comenzado a leer otra vez para ver que lo que si esa persona o la persona que te enseña la Biblia, no, lo que te enseña es cierto? Ya hoy día ya no se está haciendo ese trabajo. Ya hoy día el cristiano promedio, el discípulo promedio del Señor, no está leyendo la palabra de Dios. Es por eso que a veces creemos en falsas profecías, nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo, ¿no? Y podemos ser engañados. Vamos a ir al libro de los Hechos. Y la iglesia del Señor, el Hijo de Dios, tú que eres discípulo de Cristo, tienes un deber. Tienes un deber. Y el deber que es de escudriñar, de leer la Biblia, de todos los días comer el pan espiritual. Perdónenme, dice Hechos capítulo 17, verso 10. Hechos capítulo 17, verso 10. Nos dice la Biblia que había cristianos en el tiempo de los Hechos, en el tiempo que predicaba Pablo, Pedro, Silas, Timoteo, Bernabé, que eran tremendos predicadores, siervos de Dios, los apóstoles. Pablo, un hombre, ¿no?, lleno del Espíritu Santo y lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Pero mira qué hacían estos cristianos. Hechos capítulo 17, verso 10. Dice lo siguiente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde? Hasta Berea. En ese lugar de Berea había una iglesia, había una comunidad de discípulos. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Los judíos no eran cualquier persona, tenían que saber bien las escrituras. Y estos cristianos discípulos de Berea eran más nobles. Nobles no de carácter,
no se refiere a eso. Nobles de mansedumbre tampoco se refiere a eso, sino se refiere a nobles que tenían una posición social más reconocida dentro de la sociedad de ese tiempo. Eran más nobles, ¿no? Los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra atentos. O sea, con toda solicitud, querían más de Dios. Estaban atentos a la predicación de Pablo, de Silas. Esperaban, ellos querían que se les hable de la Biblia. Querían saber más de la Escritura, no, ellos querían leer, no que les cuenten solamente. No solamente lo que vemos hoy día, ¿no? Que pongan un video, un versículo, una enseñanza, una fotito y ya está todo, ¿no? Ya ese es mi alimento para la semana. No, estoy esperando, sí, el culto del domingo, el culto del miércoles. Gloria a Dios, está bien, pero también tienes que leer la palabra de Dios. Dice bien claro que ellos eran solícitos de recibir la palabra de Dios, pero escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran ¿qué? Así. ¿Qué hacían ellos? O sea, recibían la palabra de Dios, lo recibían con solicitud, o ponían en su corazón, pero dice que ellos que también por su propia cuenta leían la Biblia, escudriñaban la palabra de Dios, usaban su conocimiento, usaban su inteligencia para leer la palabra de Dios. Querido hermano, hermana, discípulo del Señor, amigo, tú que estás viéndonos, familiar que estás viéndonos, ¿en qué usas tu conocimiento, tu inteligencia? ¿En qué usas nuestro cerebro que tenemos aquí? Tú sabes que el cerebro se llena de pensamientos, de cosas por lo que vemos, por lo que oímos. ¿Sabes que este cerebro trabaja continuamente por lo que nosotros oímos? Y dice que una persona que deja escudriñas la Biblia, vas a tener menos neuronas también. Y tenemos que acostumbrarnos no solamente a recibir la palabra, que es lo más correcto, pero también a escudriñar las Escrituras. A ver que si lo que me está enseñando este siervo de Dios, el pastor, el ministro, está conforme a lo que dice la Biblia. Y nosotros acá en la Iglesia Bautista, la Familia de Cristo, ¿no? Y también la denominación bautista, ¿no? Como otras denominaciones de sana doctrina, enséñame la palabra de Dios. Pero tú también tienes que escudriñar la palabra de Dios. Lo que está pasando hoy día y lo que va a pasar va a ser peor. Es que muchos van a ser a veces engañados por simplemente no leer la Biblia. No escudriñar. Escudriñar significa agarrar un capítulo, 2 capítulos, hacer un estudio, hacer un devocional diario. Y eso es nuestra responsabilidad, nuestro deber como hijos de Dios. Vamos terminando en esta noche. Hemos resaltado en primer punto las características de los últimos tiempos. En el tema, ¿habla Dios por medio de profecías y profetas en este tiempo? No. Porque acá en la Biblia está todo lo que está escrito, está y punto. Como dijo el Señor Jesús. ¿Cuáles son las características? Abundancia de falsas doctrinas. Abundancia de falsos maestros. Y abundancia de profetas y gente que se deja que engañar. Aún los escogidos. ¿A qué se debe esto? Punto 2, resaltamos, esto tiene 2 causas. Para que algo suceda, tiene que haber una causa. ¿Cuál es la causa? Lógicamente que la humanidad se ha apartado del camino de Dios. La gente cree que este libro, la Biblia, lo han escrito comunes y corrientes, sin inspiración divina. No le creen a la Biblia por rebeldía, dicen que este es un libro de hombres. Y la Biblia trae los mandamientos, los estatutos y las órdenes de Dios para obedecer. Y por otro lado, una causa es que el pueblo de Dios no escudriña las Escrituras. Pierde su tiempo, su conocimiento, su inteligencia, sus talentos
en otras cosas. Y no está leyendo la Biblia, no escudriña. Y hoy ya tú tienes que cambiar. Tú tienes que hacerte un desafío en esta noche. Si estás leyendo la Biblia, léela más, entiéndela más, escudriñala más. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? En tercer lugar, porque tenemos que darle una respuesta. Cada vez que tú te conectas al Facebook, cada vez que tú ves una enseñanza acá de la Iglesia Bautista de la Familia de Cristo, cada vez que tú ves una enseñanza de este siervo que viene de parte de Dios a pedirte que rindas tu vida, que te entregues a Cristo, que también te dice, ¿no?, que tienes que cambiar una respuesta a Dios. La respuesta que tienes que darle en esta noche es que vas a hacer lo que dice la Biblia. Y vas a creer en lo que dice la Biblia. Porque nosotros encontramos en la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Seguridad. Número uno, encontramos seguridad, que esta palabra que está aquí, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros que Dios ha permitido que estén, son de inspiración divina. Todo el canon que está en la Biblia, Dios permitió que esté porque son hombres inspirados por Dios. Amén. Y tenemos que creer a lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que vamos a ir en esta noche al libro de Segunda de Pedro. Justamente antes de hablar de los falsos maestros, el apóstol Pedro, porque lo que pasaba en ese tiempo, también pasa ahora y puede pasar, nos dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. O sea que no hay profecía mayor a lo que dice la Biblia. Bien claro dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, 20 y 21. Y lo tenemos, ¿dónde lo tenemos? En nuestra mano. Esta es una carta llena de profecías para creer y que nos da seguridad. Todo lo que está acá en la Biblia se cumple para nosotros. Dice bien claro, en el verso 19 dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética. ¿Qué palabra? Profética. Eso significa una palabra de profecía, una palabra segura, algo que va a pasar con el pueblo de Dios y con el mundo, con la humanidad sin Cristo. Eso está acá en la palabra de Dios. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Que tenemos seguridad en las Escrituras, que tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta el día que venga el Señor, hasta el día que Él nos lleve en sus brazos. Es por eso que el Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tristemente, ¿cuántos, si la humanidad está lejos de la Biblia, qué será también del mundo cristiano? Falsas profecías, falsos maestros, falsas doctrinas, versículos sacados fuera del contexto, enseñanzas cerradas, avaricia, un poquito de la palabra de Dios nada más, y no es así. ¿Qué nos pide Dios? Que confiemos, que creamos, como dice la Biblia, que tenemos en esta palabra de Dios la palabra profética más segura. ¿Qué más nos pide el Señor? Nos pide el Señor creer en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Creer en lo que Él te ha prometido. Si tú no lo crees, eres un incrédulo. Y si no lo quieres creer, por no creer en las Escrituras que hablan de Jesús, expones tu vida a ir al infierno sin Cristo. Dice bien claro, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4, que el Señor nos ha dado grandiosas y preciosas promesas. ¿Qué nos pide Dios? Creer en esas promesas, aferrarnos a esas promesas,
tener fe que esas promesas se van a cumplir en nuestra vida, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esta llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces el mundo se va a volver lleno de sus pasiones, lleno de sus deseos, lleno de lo que sienten solamente, pero no van a estar confiando y creyendo en la palabra de Dios. ¿Qué te pide Dios, querido hermano y hermana, amado del Señor? Tú que estás conociendo las Escrituras, que escudriñes la palabra de Dios, que no te despegues de este libro. Como dijo el Señor a través de su siervo Moisés a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche. Porque solamente la palabra de Dios guardará tu camino y te irá bien, y te irás bien. ¿Qué nos pide Dios? Que nosotros confiemos, que tengamos seguridad en la palabra de Dios. ¿Qué nos pide Dios? Que creamos en sus promesas. ¿Y qué nos pide Dios? Algo muy importante también: conocimiento. ¿Qué nos pide Dios? Conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Conocimiento de las Escrituras. Conocimiento de la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Porque cuanto más conocemos las Escrituras, más conocemos del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Hemos resaltado 3 puntos en lo que nos pide Dios a nosotros. A nosotros que estamos viviendo en estos tiempos. Tal vez los tiempos se pongan difíciles aún, pero tú y yo tenemos que ser diferentes. Tenemos que creer en la seguridad de la Biblia, en la infalibilidad, en que este libro no falla. Todo lo que está acá se va a cumplir. Tenemos que creer y confiar en las promesas de Dios. Y tenemos que tener conocimiento también de la palabra de Dios. Es por eso que el Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, Él está hablando con sus discípulos. Él está hablando, ¿no?, con un grupo de hombres que son testigos de Cristo. Él está hablando, ¿no?, de su deidad, también de su divinidad, pero está hablando Él de que el discípulo, el Hijo de Dios, tiene que hacer algo, tiene que actuar en algo. Verso 39 dice: escudriñar. ¿Qué dice? Escudriñar. Y eso significa, en el significado para nosotros, porque esto está escrito en griego, significa cavar hondo. ¿Qué significa? Cavar hondo. Cavar hondo. Revi, en el idioma, ¿no?, de ese tiempo, el hebreo o el griego, ¿no? Revisarse, profundizarse, analizarse, revisarse. Entonces, cada versículo que Dios nos da en la mañana, o que tenemos que estar leyendo continuamente la Biblia, de escudriñar. Es escudriñar las Escrituras, porque en el Antiguo Testamento se le conocía porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio del Señor. Este libro comprueba, la Biblia comprueba el cielo y el infierno. Este libro comprueba la salvación o la condenación. Este libro comprueba la santificación, la consagración, la redención, la justificación, la glorificación, doctrinas centrales
de la vida cristiana, para que tú las creas. Qué fácil es creer a falsas profecías, falsas enseñanzas. Tú debes acercarte cada vez más a la palabra de Dios. No puedes seguir viviendo de esa manera. Tienes que escudriñar la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No debes conformarte solamente con lo que te enseña. Debes escudriñar todos los días las Escrituras, porque dan testimonio de Cristo Jesús. En esta noche te animo a darle una respuesta al Señor. Que tú te hayas conectado y que tu vida no siga siendo la misma. Que no estés aquí solamente por compromiso o por recibir solo unas palabras de ánimo necesarias. Al contrario, tomes una decisión y mañana mismo, delante del Señor, toma un compromiso en esta noche. Que vas a escudriñar las Escrituras. Que vas a leer la Biblia. Que no te vas a conformar solamente con pocos versículos, sino que vas a escudriñar más y más para que conozcas de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Vamos a orar antes de terminar esta transmisión. Vamos, hay que en tu casa comiences a leer las Escrituras. Que creas que este libro de la Biblia es lo más preciado que puede haber en un hogar. Que lo leas, ¿no? Bien claro te digo este mensaje. ¿Hablará Dios en estos tiempos medio de profetas y profecías? No. Ya Dios habló por su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quieres que un día Dios te hable? Ve a la Biblia y Dios, estamos seguros que te va a hablar como Él ha prometido. Vamos a orar ahí donde tú estás. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Júntate con tu familia para orar y fortalecernos en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra para el Señor. Bendito seas tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos por habernos guardado del mal y tener misericordia de nosotros. También por tu palabra que no nos dejaste solos, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a escudriñar las Escrituras. Quita de nosotros la venda de nuestros ojos, que a veces, Señor, nos hace creer que estamos bien de esa forma. Señor, por favor, te rogamos por la salvación de las personas que están sintonizándonos o viéndonos, Señor. Que por favor puedan alcanzar salvación y puedan hacer de la Biblia su libro preferido. Porque este libro habla de Jesús, del mensaje de salvación, que es lo principal para el hombre. Señor, te adoramos. Oramos por los hermanos, amigos y familiares que están de repente delicados de salud, para que tú pongas tu mano sanadora. Oramos también, Señor, por los hermanos y hermanas para que se fortalezcan en este tiempo. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te amamos en el Señor. Que el Señor te siga bendiciendo, levantando. Pon toda tu confianza en el Señor. Refúgiate en el Señor en estos tiempos difíciles. Nos estamos conectando otra vez el día viernes a las 8 de la noche en el estudio bíblico. Te pedimos tus sugerencias, tus comentarios. Si quieres algún tema importante en la Biblia o quieres saber más del Señor, no dudes en inscribirnos. Y también si quieres colaborar con el ministerio, también, ¿no? Todo es bienvenido para la gloria del Señor. Te alabamos, oh Dios. Dios te bendiga. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendición.